¿A cuánto se le ha caído sangre en alguna ropa? ¿Qué han hecho para quitarlo? ¿Le ha dado brega? Alguna gente no le da brega quitarlo, pero alguna gente, ¿verdad? Ha tenido que luchar, que bregar para quitar esa sangre que le ha dañado una ropa y dice, ¿y cómo yo se la voy a quitar? Algunos tienen soluciones, remedios, que dice, tú le echas esto, tú le echas lo otro, tú le echas lo otro y tú se la quitas. Pero hay gente que saben que un jabón corriente no le quita la mancha de la sangre. Hoy vamos a hablar con el tema Dios libera mediante la sangre. Dios libera mediante la sangre. No importa todo lo que sepamos acerca del sacrificio de Cristo. Muchas veces leer del sacrificio de Cristo a algunos les resulta manoseado, monótono, pero el que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha experimentado ese lavamiento de la sangre de Cristo sabe que lo único que libera, que da perdón a los pecados, es esa sangre inigualable, la sangre de nuestro Cristo Jesús. Conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué llegaron? Cuando ellos pasaron ese tiempo en Egipto, que eran esclavos, que trabajaban con ladrillos, ellos estaban ahí, eso había sido profetizado hacía muchos años. Pero llegó un tiempo que dice la Biblia que ellos clamaron a Dios y que Dios los escuchó. Escogió a Moisés y Aarón para hacer esa labor. Pero ya cuando tenían 400 y tantos años, la Biblia dice que el pueblo clamó a Jehová. Vale la pena clamar a Jehová en medio de la angustia, en medio de la aflicción. ¿No le ha llegado a usted momento que se ha puesto en su casa y ha levantado la mano y ha dicho, Jehová, escucha mi clamor? Mira esto, qué largo, qué cosa tan fuerte ha sido. Te necesito. Pero ¿qué pasa? Que los mismos que Dios había escogido para sacar al pueblo iban donde Faraón. Y cada vez que iban donde Faraón, Faraón le negaba la salida a ese pueblo. Y Dios, la mayoría de las veces cuando somos duros, que nos da brega ceder, vienen situaciones. Mi hijo, yo te amo. Mi hijita, yo te amo. ¿Tú no quieres hacerlo? Vamos a ver con esto si te ablanda. Todo eso Él lo hace por su amor y por su misericordia. Pero ¿qué pasa? Que para no hacerle, como dicen la gente cuando está contando una historia, no hacerse la larga, sabemos que fueron muchas plagas. Y cada vez que venía esa plaga, ellos gritaban donde Moisés y Moisés oraba y se le era quitada esa plaga. La Biblia registra la plaga de la sangre, la de la rana, la de la langosta, la de los piojos, la de las moscas, la del ganado, la del granizo, la de
todas esas plagas. La única que los hechiceros no pudieron hacer fue la de los piojos. Pero los hechiceros hacían todo lo que Moisés hacía. No se sorprendan con los milagros de los magos, con los milagros de la gente que la gente se queda con la boca abierta y dice, pero mira, oró, pero mira, hizo esto, pero mira, hizo tal cosa. Ellos hacían lo mismo que hacía Moisés, lo hacían los magos de Egipto. Pero yo quiero decir algo que quiero que se quede en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. El pecado es engañoso. Y el pecado hace que se endurezca el corazón. Yo sí le di mente a eso. Usted no ha visto gente que están haciendo lo incorrecto y el corazón se le endurece y le da brega y se ponen que no entienden. Me llegó a la mente Romanos 1:21. Qué corazones endurecidos. Y se le endurecía el corazón. Eso lleva al pecador a repetir, a reincidir, a hacer lo incorrecto y a pensar que están bien y que pueden continuar practicando su pecado. Qué pena de los israelitas. Dios se ha luchado con ese pueblo. Desde los inicios, vimos la clase de hoy. Yo digo, caramba, pero todo lo que Josué habló, los pactos, ese pacto que hicieron, tanto que le dijo que no se ligaran, que no se casaran con los cananeos, que no hicieran esto. Y ellos volvían y hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Pensé también que la gente no quiere los líderes, pero un país no puede estar sin líder. Una iglesia no puede estar sin líder. ¿Lo considera usted arbitrario, bueno o malo? Recuerdo en una ocasión que papá me explicaba de cuando un líder pone una hora en la iglesia. Hermano, nos vamos a las 3. Se para uno. Él me decía, ¿qué tú harías? A las 4:30, pero es que cada cual se está defendiendo su posición, acomodándose para la hora en que puede ir. Él me dice, tú te paras, y le dice a las 3:30. Dicho, parece como de un tirano, parece como de un Bukele. Pero es que tú no puedes acomodar a tanta gente. Tú tienes que hacer algo. Pero ese pueblo tenía que enfrentar el juicio divino, porque el juicio iba a caer en Egipto por tanta maldad, tanto pecado. Pero la gran diferencia que había era que Israel, por más que fuera, tenía a su Dios, pero los egipcios adoraban los ídolos, pero Israel adoraba el único Dios verdadero. Eso es lo que ha defendido a Israel a través de los tiempos. ¿En qué están ellos ahora? Ay, Dios mío, qué canto que me elevan a mí. Yo no sé si a ustedes, oyendo los cantos de cuando los israelitas están cantando ahora en este tiempo. Ahora. Y yo digo, ay, qué lindo. Ay, adorarte a ti sí es grande. Ay, adorarte a ti es un privilegio grande. Mira cómo este pueblo se junta, cómo ellos te alaban. Señor, tú los escuchas, tú los tienes pendientes, porque ellos están adorando al Dios verdadero con toda la falta, con todos los defectos que tienen. Pero tú tienes planes con ese pueblo. Pero había un detalle, y era que
para salir del pueblo de Israel con lo único que ablandó a Faraón fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Cuánto muerto ese día en Israel, en Egipto? Pero los israelitas tenían en el dintel del frente de su casa pintado de rojo, tipificando la sangre. Eso iba más para acá. Eso era un antitipo de lo que venía. Era un antitipo de lo que venía, la sangre. La sangre del Cordero Inmaculado, la sangre del Cordero de Cristo, Cordero sin mancha. ¿Qué tenían que ver los primogénitos? Pero ellos no se arreglaban con nada. El pecado no se arregla con nada, sino con la sangre de Cristo. Lo único que limpia al hombre de pecado es ese derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Iba pasando el ángel de la muerte. Qué gritería en cada casa. Pero donde quiera que el ángel pasaba y había un israelita con esa sangre en el dintel de su casa, ahí no se moría el primogénito. El que acepta a Cristo y su sangre lo limpia, lo lava. Usted no tiene muerte espiritual porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Esa sangre lo cubre. Eso para ellos era la celebración, iba a ser la Pascua. Usted sabía que los judíos son de celebrar fiestas y son fieles. Fieles en la celebración de esa Pascua. Son muchas Pascuas, muchas fiestas. Y esas fiestas eran obligatorias, la de la semana, la de los panes sin levadura, la de la trompeta. Todo eso eran fiestas que el pueblo judío y ellos todavía, pero hay 3 que son obligatorias que ellos la celebran. Pero la sangre es vida. En la sangre está la vida. Ustedes recuerdan en 1 Corintios capítulo 15 que él le dijo que se abstuvieran cuando se armó el problema en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, y llegaron a una conclusión cuando se reunieron todas las representaciones que habían los apóstoles, Jacobo, Pedro, y analizaron el problema que tenían en la iglesia. Y que le dijo: absténganse de los ídolos. Pero le dijo: de los ahogados. Y de ahí viene que uno no coma animal. Como dicen la gente: tú fuiste al mercado, tú viste cómo lo mataron, le cortaron el cocote. O ¿cómo que dicen? No lo oigo porque están hablando juntos. Cuando lo estrangulan, cuando lo ahorcan, cuando le alan el cocote en el mercado. Y dicen: ¿y por qué los evangélicos no comen pollo así? Porque la vida del animal está en la sangre y lo están asfixiando. Y nosotros animales así no comemos, porque la vida del animal está en la sangre. Entonces Dios, de ahí celebraron lo que fue la fiesta de la Pascua, y ellos se iban, pero donde quiera que ellos estuvieran. ¿Pero qué tipifica la Pascua? El Calvario. Ese es el cumplimiento para nosotros. El Calvario. Que Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero limpio, el Cordero, ese Cordero tierno. Porque todos esos animalitos que después que ellos iban caminando, después que celebraron la Pascua, que Dios les dijo que hicieran el tabernáculo, todos esos animalitos que llevaban eran
tipificando, fue en la ley, hasta que llegara el cumplimiento, cuando Cristo iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de la humanidad. Lo de Dios es como, a veces como que parece complicado, pero no es complicado. Es que Él va, son lecciones que le van a entender al hombre, tipificando. Ustedes ven ese corderito, ustedes ven esos corderitos, ustedes ven esos animales que se llegaban, el altar del sacrificio, lo que le hacía el sacerdote, cómo llevaba el animal, cómo lo lavaban, cómo le sacaban la grosura. Usted coge a Levítico y va a encontrar la manera en que esos sacrificios se celebraban. Y cómo, ese tenía que ser un lío, cómo fuera si ahora fuera, que tuviéramos aquí a esta hora, con todos esos animales, y todos esos altares, y quién lo degollaba, y quién le lavaba, y lavarle la grosura, y el lugar santo, y el lugar santísimo. Todo uno era, la gente ya, miren, muchos lo hacían por hacerlo, como hacen la gente hoy. Me parece como que es en Miqueas o en Malaquías que le dice: ustedes me tienen harto con estos sacrificios que me traen la peniquebrada, porque tenía que ser limpio, porque tenía que ser sin defecto, porque Cristo, el Cordero Pascual, venía a la cruz del Calvario, pero no tenía defecto. Pero Cristo viene a buscar su iglesia. Una iglesia que Él se la ganó, que es de Él, porque Él la compró con su sangre. El que vino a derramar su sangre, no le dijeron, Dios no le dijo, tú tienes que ir obligado. Él dijo, no, yo voy. Yo doy mi vida para mí, para Seila. Yo no sé para ustedes, pero para mí, con todo lo que hay, dos cosas de las que le hicieron a Cristo que yo la encuentro como lo más vil. Número uno, hacerse hombre, pero esa era la única manera. Pero usted sabe lo que es uno siendo Dios, venir a adoptar forma humana, con todo loco. Sí, hombre, sí. Por eso fue que Él tuvo que decirle cuando se iba: ay, la gloria que me diste. Usted sabe lo que ha venido gente de que escupirlo, a traicionarlo, a venderlo, a decirle: tú reprende los demonios por Belcebú. ¿Y quién es este? No. Solo por nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos eso como manoseado, como común, como rutinario, cuando es lo más grande que ha podido ver la humanidad. No hay invento científico, no hay cosas grandes que un sabio haya hecho, que grande es lo que Cristo hizo de venir a darse Él, a derramar su sangre por ti y por mí. Y fuimos rescatados, no con cosa corruptible como oro, como plata, como algo que se destruye, sino por la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha, sin contaminación, para dar su vida. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Cristo se puso la ropa que a mí me tocaba poner. Mi ropa sucia, su ropa sucia, eso lo hizo Cristo. En el día de la Pascua los hebreos se debían de quedar en su casa, dentro, ese día, y fueron ellos obedientes. La cosa estaba agria, la cosa estaba dura, se iban a quedar en su casa. Y ese marco en la puerta, no es que van a pasar, ya de verdad han pasado muchas cosas.
Eso que viene ahora de que se va a morir el primogénito, eso es de verdad. Ay, yo no quiero que se muera mi muchacho. Ay, yo no quiero que se muera mi muchacho. Pero ese día, si ellos prestaron atención a las instrucciones, aunque ellos no se llevaban muchas veces de las instrucciones, pero ellos tenían con lo que le había pasado que seguir enseñando a las nuevas generaciones. Nosotros hoy en día tenemos que seguir enseñando a las nuevas generaciones que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con los israelitas cuando Josué? Los viejos se fueron muriendo. Y cuando los viejos se mueren, hagamos fiesta, que vamos a hacer lo que querramos porque ya papá y mamá se murieron. Pero ellos tenían que seguir instruyendo a ese pueblo, porque la Pascua era observada para dar gracias a Dios por la liberación. Usted y yo tenemos que dar gracias por la liberación que Cristo ha hecho en su vida. La salvación, la vida eterna, la fortaleza para continuar en el camino de la vida. Yo no sé si eso significa para usted, pero la fuerza que Cristo da es algo grande. La Santa Cena la gente la ha tomado en poco. Como es Santa Cena, dejan de venir. ¿Usted sabe lo que significa la Santa Cena? Símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo no voy para la iglesia porque yo no la voy a tomar. No tomarla es como algo liviano. No tomarlo es como algo común. Cuando la Santa Cena significa el nuevo pacto en su sangre. ¿Y qué ha pensado la gente? ¿Qué ha pensado la gente? O se la toma como quiere, o no arregla su vida para tomar esa Santa Cena, porque recordamos la muerte. Arregle su vida. Arregle su vida, que viene un momento en que nos paniqueamos y nos vamos. Y se queda todo lo que usted cree que es de valor. ¿Qué es lo valor para usted? Lo perentorio, lo que se acaba, lo que se destruye, el placer humano que no te va a dejar nada para la eternidad. Solo Cristo es nuestro Salvador. Se cuenta la historia de dos hermanitos. El hermanito había estado enfermo primero, ahora estaba enferma la hermanita con la misma enfermedad. Y el doctor le preguntó al niño: oye, ¿tú darías tu sangre para ponérsela a María? Y dice que el muchachito, cuando vio lo que eso significaba y que él había estado enfermo tiempos atrás, los labios le comenzaron a temblar. ¿Lo haría? ¿Lo haría por tu hermana? Lo haría por mi hermana. Y dice que los dos niños fueron llevados a la sala del hospital. La niña estaba muy delgada. La niña parecía que iban a morir, pero las miradas de los niños se cruzaron. Porque sin la sangre de él, la niña podía morir. Pero dice que la sonrisa de Juan se desvaneció cuando la enfermera le introdujo la aguja. Señores, y después los hermanos, cuando se ponen viejos, como que se ponen raritos y despegados. Pero cuando estamos chiquitos, toditos en la casa, somos hermanitos del corazón y hacemos lo que sea. Porque mi manito es mi manito, mi manita es mi manita. Pero después como que eso se está poniendo, como que eso se va a pique.
Como que no importa lo que a mi hermanito le pase, no importa lo que a mi hermanita le pase. Entonces dice que la sangre comenzó a fluir por el tubo de la hermanita porque se la sacaron a él. Y todo el mundo permanecía en silencio, el niño permanecía en silencio. Luego le preguntó al doctor, el muchachito, ¿cuándo moriré? Porque él pensaba que iba a morir. Dice que el doctor se quedó pasmado al entender por qué el niño había dudado y por qué había tenido tanto miedo. Y al darse cuenta que en tal tiempo corto el niño había tomado la decisión de hacer el sacrificio más grande por su hermana, como diciendo, sáquenmela. ¿Tú la darías, Melissa, para Nura? Que sí, dice Melissa. Lo haría. Y eran 2 hermanitos. Él no tardó mucho en decir, aunque le temblaban los labios, él dijo, sáquenmela. Cuando Cristo fue a Getsemaní, dice que sus gotas de sudor eran como de sangre. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba decidido. Algunos exegetas dicen que pudo haber sido una tentación en esa hora dura y en esa hora de dolor, pero Cristo dijo, yo iré, yo lo haré, y derramó su sangre para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. ¿Por qué poner en poco la salvación? ¿Por qué poner en poco la sangre de Cristo, que fue derramada para perdón de los pecados? ¿Por qué la gente de hoy tiene el sacrificio de Cristo como algo monótono? ¿Por qué la gente hoy no entiende que esa sangre que se derramó, yo no sé por qué, pero a los demonios no les gusta la sangre de Cristo? ¿Y por qué? ¿Qué tiene la sangre de Cristo? ¿Qué tiene la sangre de Cristo? A ellos no les gusta, a los demonios no les gusta la sangre de Cristo. Y no, la sangre de Cristo es para salvación, pero ellos se ponen mal. Todo lo que tiene que ver con Jesús a Satanás no le gusta. No lo quiere. Dígalo un momento, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me limpió. La sangre que se derramó por mí y por la humanidad ha lavado mis pecados, ha lavado mis manchas. Y por él yo tengo acceso ante el Padre Celestial. ¡Qué maravilla! La sangre de Cristo. Yo quisiera decirle a alguien que si quiere aceptar ese sacrificio, eso se llama el antitipo, el cumplimiento. Ya no más becerrito, ya no más macho cabrío, ya ningún quemar grosura, no holocausto, no ofrenda de paz, no oblación, no ofrenda por el pecado, no ofrenda de expiación. Vino un cordero expiatorio que derramó su sangre en la cruz del Calvario, limpio y